Bienvenido al canal, nueva aventura hoy visitando otro país, mi número 34 que es Estonia, donde voy a conocer y a compartir con vosotros su capital que es Tallin, que es declarada Patrimonio de la Humanidad desde 1997 y donde, como estáis viendo, tiene un precioso casco histórico que debemos de conocer. Así que nos vamos a descubrir Tallin. Y comenzamos el paseo atravesando una de las puertas más importantes de la ciudad, que es la Puerta de Viru, que es el punto de encuentro de la ciudad y donde comienza el casco histórico, que es medieval, que dicen que es de los mejor conservados de toda Europa, y donde ahora vamos a hacer un recorrido por su muralla, que está amurallado y se conservan 2 kilómetros de la muralla. La ciudad de Tallin nació en el siglo XIII tras la conquista de Dinamarca a Estonia y luego pasó a ser gobernada por Suecia y años más tarde por Rusia hasta 1991, desde esa fecha que es independiente y forma parte de la Unión Europea y tiene euro como moneda. La siguiente visita es un icono para la ciudad, que es esta iglesia, que es la iglesia de San Olaf, que es reconocida por su punta de casi 130 metros. Tiene una leyenda que es del siglo XIV y cuenta que la ciudad quería convertirse en un enclave comercial y por ello los nobles quisieron tener la iglesia más alta del mundo. Para ello, tras varios intentos por hacerla, ya que el coste era inasumible para la ciudad, un desconocido se ofreció a hacerla y por una apuesta el constructor dijo que si averiguaban su nombre les perdonaría la deuda. Tras espiar a la familia a toda la ciudad y gracias a una canción de cuna de su esposa averiguaron su nombre, Olaf. Cuando justo iba a colocar la cruz de la punta para acabarla, los vecinos le gritaron: «Olaf, la cruz está torcida». De los nervios al escuchar eso, cayó a tierra y murió, saliendo de su boca una rana y una serpiente, como prueba de que habría recurrido a poderes oscuros para terminarla. Y a pesar de esta historia, le acabaron dando el nombre a la iglesia. Tras salir de la iglesia no hay mejor plan que ir callejeando y viendo las empedradas calles del casco histórico, que había leído que la calle Pic es una de las más bonitas que visitar y donde acaba justo en una entrada de la muralla donde se pueden ver más torreones y donde es la entrada marítima hacia el puerto. Uno de los edificios más curiosos es este que le llaman Las Tres Hermanas, que ahora es un hotel y es un antiguo edificio del siglo XV, bueno, mejor, eran tres, ya que son tres iguales, pero están ahora comunicados entre sí. Y no lo había comentado antes, pero como curiosidad contaros que la iglesia de San Olaf durante casi 100 años era el edificio más alto del mundo, así que sí que lo consiguieron que fuera lo más alto. Y además la KGB, que es, digamos, la policía secreta de la Unión Soviética, tenía su sede en la calle Pic, donde he pasado que habían fachadas de colores. Una de esas es un pequeño museo donde está la sede de la antigua KGB. Y pasando por aquí me encuentro uno de los rincones más pintorescos de la ciudad, que es el pasaje de Santa Catalina, que está pegado al convento de Santa Catalina y está lleno de casitas así antiguas y luego son todo tiendas de artesanía, bares, tiendas de recuerdos, un sitio tranquilo y toda la ciudad está empedrada, así que si alguien ve el vídeo y vais a venir aquí a Tallin, traer calzado cómodo. Y otro sitio de visita obligada es la plaza del ayuntamiento, que como su nombre indica se encuentra aquí el edificio del ayuntamiento, que tiene hasta una torre, parece una iglesia, y es el edificio gótico más antiguo de todas las repúblicas bálticas, incluido Escandinavia, que es del siglo XIII, y por aquí hay un montón de terrazas donde sentarse a tomar el solecito, que hace hoy un día muy bueno, y disfrutar de esta bella plaza. Y además justo en el centro hay un redondel de piedra que se ve perfectamente, que es el único lugar que dicen que se ve en la ciudad los 5 edificios religiosos más importantes que hay en todo Tallin.
Y desconocía que Tallin tuviera tantos títulos como la más de Europa, como en este caso es la que tiene el reloj de madera barroco más antiguo de toda Europa, que es de 1684, y como veis está en la iglesia del Espíritu Santo. Y sin querer me he metido por un callejón como esos, que parecía privado o algo así, donde he empezado a ver en el suelo como si fueran tumbas, y me he quedado mirando fechas. Como no entendía nada, no he sabido, pero luego ya lo he captado. Está la historia del país clasificada cronológicamente con losetas en el suelo que pone lo que ha pasado en cada año. Y está interesante porque te pone hasta cuándo van a tener un eclipse lunar en 2136, creo que era. Y una cosa muy importante es que si has llegado hasta este minuto del vídeo es que te está gustando, le des aquí abajo a me gusta. Y más importante todavía es que si no estás suscrito lo hagas, porque es totalmente gratuito y a mí me motivas mucho a seguir haciendo este tipo de contenido. Me voy ahora a enseñaros el mirador, que dicen que es el más bonito de toda la ciudad porque hay muchos, y el que mejor puestas de sol tiene. Así que como está acabando el día, me voy para allá a compartiros las imágenes. Nuevo día por Tallin y comienzo la aventura otra vez desde la plaza del ayuntamiento, este lugar que me encantó, y donde, como estáis viendo, ese edificio amarillo de ahí es la farmacia más antigua de toda Europa, otra cosita más que tiene de las más de toda Europa, y dicen que del mundo, que es de 1422, y se dice que hay fechas que podría ser incluso más antigua. Voy ahora para adentro y vamos a conocerla. Es increíble ir paseando por aquí, me está flipando, porque hay fachadas increíbles como la de la Casa de Hermandad de los Cabezas Negras, que eran un grupo de comerciantes ricos solteros que tenían aquí su sede en la calle Pic, además, que es de las más bonitas, y se dice que en 1441 fueron los primeros en poner un árbol de Navidad, que lo pusieron en la plaza del ayuntamiento, y desde aquí proviene la historia del árbol de Navidad. Y tras salir de las murallas y subir hasta esta colina, que es muy cerca del mirador donde ayer vi la puesta de sol, llegamos hasta la catedral de Alexander Nevsky, que es de origen ruso y se construyó en 1900 durante la dominación rusa, y luego tras pasar esto se pensó en destruirla, pero al final se mantuvo al ser patrimonio de la humanidad y se restauró, como estáis viendo, que es magnífica. Pegado a la misma catedral se encuentra el castillo de Tompea, que hay dos tipos de castillo, lo que se conserva medieval, que es del siglo XIII, y luego toda la parte de la fachada barroca que se construyó 500 años después, que ahora es el Parlamento estonio. Y por aquí hay un parquecito que os voy a enseñar ahora, otra curiosidad. Y la torre de más altura, como veis, ondea arriba la bandera nacional, y no es casualidad, ya que durante la Guerra de la Independencia los estonios colocaron su insignia ante los impedimentos de los rusos, que conocían bien la leyenda de quien colocara la bandera en Tompea gobernaba Estonia. Y la siguiente visita era la Catedral de Santa María, que es del siglo XIV, es una catedral luterana, pero como veis están de obras. Yo he intentado entrar, pero estaban los obreros, y lo bonito que tiene son la cantidad de escudos de armas que hay en su interior. Es muy inspirador pasear por alrededor de toda la muralla, y uno de los lugares más románticos, más acogedores que me he encontrado es el jardín del rey danés, que según la leyenda en el siglo XIII estaba el rey con sus tropas acampados antes de conquistar Tompea, esta colina, y estaban perdiendo, y de pronto apareció de los cielos una bandera roja con una cruz blanca, y ellos lo tomaron como una señal sagrada y ganaron la batalla. Desde entonces es el lugar donde se dice que apareció la bandera de Dinamarca. Tema comidas, como veis en toda la ciudad hay un montón de sitios que están decorados como la época medieval, que van los camareros disfrazados como auténticos personajes de película, donde te ofrecen oso, ciervo, un montón de comidas típicas de la zona, donde ir con cuidado si vais a estos sitios, porque es como un mero espectáculo, y donde os preparan platos que valen unos 40 euros el platito de oso. Así que leer la reseña de los lugares si queréis comer por aquí por la ciudad, y sobre todo por la plaza del ayuntamiento.
Y camino al siguiente punto de visita, pues me he encontrado un camión agrícola aquí en medio del centro, que no sé qué quiere decir aquí, está a modo de exposición. Y he seguido andando y me he encontrado también un banco que está dedicado al compositor Chopin, que sonaban sus canciones y había como una explicación, no sé en qué idioma lo estaban haciendo, pero es bastante curioso porque te puedes sentar en el banquito y descansar y disfrutar de un día de sol como el de hoy. Voy ahora a que veáis la Plaza de la Libertad, que está dedicada a la independencia del país, y hay varios monumentos que lo recuerdan. No tiene mucho de especial, pero además me ha sido curioso que también hay una bandera de Ucrania a favor de este país en la guerra. También se encuentra la estatua del desollinador feliz, que dicen que si tocas el botón de la estatua te trae suerte, porque aquí las estufas en Estonia traen suerte y yo voy a hacer lo propio en este caso, que es tocar su botón. Y caminando a unos 10 minutos de las murallas se encuentra el barrio de Rotterdam, que es un nuevo barrio que es la antigua zona portuaria, que son naves reconstruidas, una bonita zona comercial con muchas cafeterías y tiendas, donde he seguido caminando y he llegado hasta la terminal de cruceros, que también una opción de venir a Tallinn es combinándolo con Helsinki o yendo a Helsinki desde aquí, también podéis hacerlo, que vale unos 30 euros y cuesta 2 horas y media. Yo no lo voy a hacer porque tengo más planes, pero he venido hasta este lugar que es un poco extraño. Como estáis viendo, esta esplanada enorme, está todo esto abandonado. Para la gente que os guste las cosas así abandonadas, esto es muy curioso, que tiene hasta un helipuerto y tiene unas vistas increíbles de todo el casco histórico. Esto se construyó para las Olimpiadas de Moscú del año 1980 y desde entonces parece que está aquí abandonado esperando un segundo uso. Y como siempre me gusta visitar los mercados, pues me he venido a buscar el mercado de Tallinn, y es un bonito mercado que está muy reformado. Son 3 plantas donde hay comida, recuerdos, cosas antiguas, y donde podéis venir incluso a comer, que hay restaurantes y os ofrecen comida en varios sitios. Así que me ha parecido otro lugar para venir y repetir. Junto a la estación de tren se encuentra el barrio de Telliskivi, que es un barrio industrial que se ha reconvertido en una zona de ocio alternativo, con un montón de arte urbano, con un montón de murales, obras de arte, cafeterías, tiendas, donde tenéis que venir a visitarlos. Os voy a compartir ahora, para acabar el vídeo, las imágenes de los grafitis, que no tienen desperdicio, y espero que estés suscrito al canal, le des me gusta si quieres hacer algún comentario aquí abajo, y nos vemos ya en la próxima aventura. Muchas gracias.